En esta obra la acción está bastante bien, humanos mejorados sin abusar de lo sobrenatural, y se preguntan ¿cuál es el motivo de este conflicto? Pues el tráfico de órganos humanos. Un grupo conocido como Compañía Amida, por su personal bien entrenado en todo lo necesario, a las malas obtienen su mercancía ilegal, y además de estar mejorados físicamente, toman todo tipo de sustancias, drogas, esteroides, para mejorar su concentración. Están equipados con una poderosa neurotoxina de la que no se sobrevive como karma. En este hospital, aunque hay agentes de la ley, estos no cuentan con algo que les ayude a enfrentarse a estos mercenarios. Podemos ver cómo los efectos de la neurotoxina no son nada sutiles, mostrando una muerte atroz. Los Amida buscan su objetivo, paciente diferente a lo normal. Este posee órganos ser muy raros, como si fueran un tipo, o estos órganos no pueden ser rechazados por el paciente, lo que por sí mismos los hace invaluables. A esto además se le atribuye dar buena salud el resto de la vida de quien lo posea, haciendo claro que haya personas dispuestas a pagar mucho dinero por estos. Algún espía les habrá notificado del paciente, puesto que llegó en un accidente de auto y está muy grave. Este se encuentra bajo la vigilancia de el Dr. Hiro, quien tiene un aspecto llamativo, así como buenas habilidades de combate, conocimiento del cuerpo humano que le permiten no dar un solo golpe en vano, y claramente no es su primer combate, lo que da un pequeño alivio al joven paciente, aunque no al doctor, quien sigue con el resto de los miembros de Amida. Es bastante llamativo cuán valiosos son estos órganos para no querer hacer nada que pueda llegar a dañarlos, ni siquiera viendo que tienen a un poderoso defensor, al que claramente también hay que decir subestima. Este doctor usa un bisturí como única arma, muy filosos aunque frágiles, cosa de la que es consciente, y por eso su excesivo cuidado en su utilización. Este hombre sin duda es brutal, sin embargo es necesario, y su error dejará claro el motivo, pues su enemigo no compadece. Aunque llamativo sí es que considere que esta es la segunda vez que muere de la misma manera. ¿Cómo es posible? Un recuerdo de un pasado no muy lejano sobre el ser amado, una dulce pareja donde claras palabras explican algunas cosas. Los Amida al parecer eran una leyenda urbana, aunque ya tenían víctimas. Una joven de tan buen corazón que decidió ser donante de órganos, por si algo no salía bien en su cirugía, aunque según Hiro esta era simple. Sabiendo que sus órganos Z son raros, tomó esta decisión sensata, aunque en este mundo sea aún más peligroso. Un breve momento de alegría y paz previo a la tragedia. La sorpresa es tal que no existía protocolo para actuar, pues de día nadie se los esperaba tampoco. Cada uno trata de hacer lo que puede, y cuando se trata de proteger a quienes amamos, solemos olvidar cuáles son nuestros límites. Aunque no usen armas de fuego, los Amida llevan instrumentos quirúrgicos, los cuales son también peligrosas armas blancas, las cuales no temen en utilizar, lo cual se les facilita debido a su entrenamiento. La neurotoxina sí hace su efecto, pero en él parece estar retardado por alguna razón, pues logra conservar suficiente conciencia para ver cómo son llevados los órganos de su querida Elisa, sin poder hacer nada. Solo queda sin conciencia ya para el final. No podemos saber cuánto quedó así. Lo que sí sabemos es que precisamente al final llegan dos personas, y uno de ellos es temido por esta Amida. Cosa sorprendente al ser un señor mayor que encima camina con bastón, el cual usa como arma de forma brutal. Lamenta llegar tarde para ella, pero no para Hiro, a quien cuando despierta ve que ha sido operado. No conoce a estas personas, duda de lo que le dicen, pues este señor es ciego y no cree que haya podido operarlo, aunque este asegura que fue posible gracias a el calor de su cuerpo. Tras un breve instante le recuerdan a Elisa, y este solo puede voltear y entre lágrimas ver los restos de su cuerpo. Por mucho que no lo desee, tendrá que aceptar esta triste realidad. La duda está ahí,
cómo sobrevivió a la neurotoxina. Le explica que fue debido a que le implantaron el único órgano que aún no sabían llevar, el corazón. Al parecer este siempre lo dejan de buen tío. Saber esto lo afecta profundamente y solo puede pensar que él no pudo salvarla, pero ella sí lo salvó a él. Al marcharse, el señor Lackner le ofrece entrenarlo, puesto que si desea seguir en esta profesión lo va a requerir. Hiro toma esta oferta con mucha seriedad y gran convicción. Vemos cómo nuevamente Elisa lo ha salvado. Su corazón vuelve a latir y parece revertir los demás efectos físicos de ese veneno. Los amigos se sorprenden profundamente y no reaccionan a tiempo. Hiro aprovecha para acabar con uno usando sus propios dardos envenenados. Sin demora ataca al que queda, con igual brutalidad. Tras reflexionar sobre haber desarrollado algún tipo de inmunidad, rápido se comunica con Neira, la asistente del señor Planter, quien monitorea el edificio indicándole que aún queda un Amida. En vez de esperar a la policía, el doctor va por sí mismo a ocuparse de este sujeto. Podemos evidenciar que se toma este asunto de manera muy personal. Al encontrar el Amida, se sorprende al ver a Hiro, quien le recomienda rendirse. Este sujeto lo felicita por su fuerza. Como una muestra de respeto por su oponente, decide revelarle su identidad, Arnaldo Amida, usando como apellido el nombre de la organización. Reta al doctor para que lo confronte, muy confiado. Hiro molesto va contra él, pero no logra hacerle nada. Al parecer posee algún tipo de tecnología que los otros no. Quedando intrigado, no logra reaccionar para evitar el ataque de la Amida, aunque es raro que no llegue a tocarlo, dejándolo en el suelo. Sin duda, otra muestra de la tecnología que posee este grupo criminal. Tras eso, y viendo que no hay nada que hacer, pues por sí mismo no puede realizar ninguna operación, y al ver que los suyos están muertos, decide simplemente irse. No tiene caso quedarse y arriesgarse a que Hiro logre hacerle algún daño. Por algún motivo, probablemente la adrenalina del momento, Hiro se presenta con su nombre completo antes de amenazarlo de muerte. Amida, con malicia, le dice que lo recordará, yéndose del lugar. Tras esto, Hiro cae en conciencia de su nefasto error, pues ya no podrá dejar que la policía se quede con el crédito de impedir estos asaltos, y todo se tornará aún más difícil. Esta obra de Faneo tiene muy buen arte como narrativa. El tema del tráfico de órganos siempre suele ser tocado en distintas obras y por distintos motivos no perderá la relevancia pronto, sea por la falta de donantes o la corrupción de los estados. Me gustaría saber el motivo por el cual estaban operando a Lisa, ya que se presupone tenía buena salud por sus órganos, aunque términos médicos dijeran que no era algo complicado. Me llama bastante la atención, teniendo en cuenta que se explica que los Amida al principio solo actuaban de noche, y es muy probable que manejen mucho dinero, así que seguramente utilizaban esto para desinformar, crear mitos urbanos y manipular medios. Ya con el tiempo que fueron agarrando más confianza, más dinero y más personal, debe ser que empezaron a actuar de día. Que Arnaldo se presente como Amida hace pensar que posee un buen puesto en la organización o incluso más. Hiro probablemente haga parte de un grupo pequeño, pero donde haya más personas, no solamente el señor que lo salvó y su asistente. Y también podemos ver que en la actualidad ya hay personal policial ayudando, pero no sabemos si es realmente todo lo que podrían hacer las autoridades. También llama la atención que Hiro mencione que ha desarrollado inmunidad a la neurotoxina. Muy seguramente esto puede ser utilizado para crear un antídoto que por lo menos reduzca los efectos en las demás personas, ya que como actúa muy rápido sería difícil que se pudiese aplicar después. Por si les interesa, les dejo el enlace en la descripción. También les recomiendo, si les gusta la violencia explícita, al cazarrecompensas Scallion.